Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 27. La piedra fundamental reemplazada. Después de haber visitado a Tony, regresó Mayan a casa y dijo: «Tenemos tarea, Estela. Vamos a visitar todas las diversas iglesias y revisar la piedra fundamental de sus edificios para ver qué está escrito allí». «¿Y eso por qué, Mayan?», preguntó Estela. Tony dijo que era importante para ser habilitado a entender parte del sistema del Pentágono de las Mentiras, como él lo llamó. «¿Y dices que es el bisnieto de A.T. Jones?», preguntó Estela. «Sí, sorprendente, ¿no es cierto? Me entusiasma saber cómo ha sido bendecido obteniendo 3 nodos de oro. Confío que pronto seremos capaces de recibir esos también. Me siento un poco mal por no haberlo llamado antes, pero confío que nuestro Padre está guiándonos», dijo Maya. «Vamos a dar una vuelta en el auto, papá», dijo Chi. «Sí, Chi, quiero que traigas tu cámara digital, así podemos tomar algunas fotos», mencionó Maya. «Yupi, papá, suena genial. Yo tomaré esas fotos por ti, todas ellas», dijo Chi. «Gracias, Chi». Después de la iglesia, la familia Jacobson se detuvo en el parque para almorzar y luego fueron a todas las iglesias cristianas de su ciudad. Cuando llegaron a la primera, buscaron un poco alrededor del edificio hasta que encontraron la piedra fundamental. Leo fue el primero en localizarla. «Creo que encontré algo, papá. Tienes algunas letras», dijo Leo. Mayan y Chi llegaron corriendo. Chi estaba listo con la cámara. «¿Qué dice?», preguntó Mayan. «Dice FFO», respondió Leo. «Tomaré una foto de eso, papá», declaró Chi. «Gracias, hijo. La F probablemente significa fuente. Eso significaría fuente. ¿Qué será esa O? En el modelo divino debería haber una R, pero aquí hay una O. Me pregunto qué significa eso. Quizás lo opuesto a reposo, lo cual con la letra O podría ser obras. Como sea, le consultaré a Tony. Estoy seguro que él ha meditado mucho más en todo esto», dijo Maya. Mayan y Estela y los chicos visitaron las diversas iglesias alrededor de la ciudad y encontraron que todas decían la misma cosa: FFO. «Visitemos a Tony. Se los presentaré y podemos aprender un poquito más acerca de qué significa todo esto», dijo Maya. «¿Conseguiste foto de todas ellas, Chi?», preguntó Mayan. «Sí, papá, tengo todas», dijo Chi. «Excelente. Gracias, Leo, por tu aguda vista para ayudarme a encontrar las piedras fundamentales. Algunas de esas fueron difíciles de encontrar». Chi y Leo sonrieron. Era lindo cuando papá los bendecía y apreciaba sus esfuerzos. Mientras conducía a la casa de Tony, Mayan llamó por teléfono y contestó Tony. «Hola, Mayan, bendecido sábado. ¿Cómo puedo ayudarte?». Mayan responde: «Visitamos todas las iglesias y todas dicen FFO en sus piedras fundamentales. También notamos que las letras estaban hechas de bronce». Contesta Tony: «Me alegro que hayas descubierto las piedras fundamentales, Mayan. Ahora quiero que te encuentres conmigo en la iglesia adventista de la calle Leroy Froome.
¿La conoces? Sí, Tony, la conozco. Llegaré allí alrededor de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Deberíamos tener suficiente iluminación para ser capaz de comprobarlo, dijo Mayan. Ok, Mayan, nos vemos allí a las 5:30 de la tarde. ¿Quién es Larry Frum, papá?, preguntó Chi. El doctor Larry Frum era un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue muy prominente entre las décadas de 1940 y 1950. Según mi investigación, ayudó a escribir un libro llamado Preguntas sobre Doctrina, que fue muy controversial, contestó Maya. ¿De qué forma, papá? Bueno, para mí enseñó una visión diferente del Evangelio que fue enseñado en 1888 por dos ministros líderes, E.J. Waggoner y A.T. Jones. Rechazó el correcto entendimiento de cuán semejante fue Jesús a nosotros, con el propósito de ser un sumo sacerdote para nosotros en el cielo. Cristo necesitaba encontrarse con nosotros en donde estábamos y llevar sobre sí mismo la misma naturaleza humana que nosotros tenemos, para que realmente pudiese entendernos. De todas maneras, quizás me esté poniendo un poco demasiado teológico para tu cerebro de 10 años, Mayan admitió mientras reía. Lo que entiendo es que este hombre era alguien importante en la iglesia y lo que enseñaba cambió la iglesia de alguna manera. ¿Es correcto?, dijo Chi. Buena respuesta, Chi. Estoy orgulloso de ti, hijo. Lo resumiste bien. Aquí estamos en la calle de Larry Frum. Ahí está Tony. Genial. Será bueno verlo de nuevo. Mayan saltó del auto y caminó rápidamente hacia Tony, quien estaba en el frente de la iglesia. Se estrecharon la mano y Mayan le presentó a Estela y a los niños. Tony dijo: es un gusto conocerte, Estela. Ha sido una bendición conocer a Mayan y le agradezco al Señor que apoyes las convicciones de tu esposo. Hay muchas esposas que no lo hacen. Sé que el Señor te recompensará a pesar de los desafíos por delante. Tony se volvió a Chi y Leo. Entonces, niños, ¿están listos para una pequeña aventura? Sí, señor, dijeron a coro los niños. Tony comenzó a llevarlos a la piedra fundamental. Estela cerró el auto y ella y los niños lo siguieron. ¿Ves las letras, Mayan?, dijo Tony. Son un poco más pequeños que las otras que he visto. Dice F, la segunda letra es difícil de leer debido a la suciedad a su alrededor, pero parece también decir F y la letra final es la O. ¿Sabes lo que significan, cierto?, dijo Tony. Creo que significan fuente, obras, basado en lo que conocemos acerca del modelo divino, dijo Mayan. Eso es exactamente lo que dice Mayan. Entonces la iglesia no está construida sobre el modelo divino, entonces, pronunció Mayan con desesperación. Mira la piedra más de cerca. ¿Qué ves?, dijo Tony. Parece más nueva que algunas de las otras piedras a su alrededor. El cemento se ve más fresco y cuando veo las dimensiones en realidad no parece encajar en el lugar de la piedra fundamental, dijo Mayan. Exacto. Ahora ven aquí un poco más arriba. ¿Ves las fracturas por sobrecarga aquí?, preguntó Tony. Sí, el edificio no está firmemente asegurado. De hecho, hay grietas en varios lugares. Es como si alguna de las vigas, bloques y calavijas que solían constituir este edificio originalmente han sido removidas o reemplazadas, mencionó Mayan. Entonces, ¿qué crees que significa esto, Mayan?, preguntó nuevamente Tony. Mayan comenzó a asimilar el significado de lo que estaba frente a sus ojos. Quiere decir que hemos rechazado la piedra fundamental original y la hemos reemplazado por otra. Sus propias palabras lo impactaron. ¿Cómo es que pudo haber sucedido algo así? La mente de Mayan comenzó a acelerarse con muchas preguntas. Vamos de regreso a mi casa y te mostraré la evidencia, dijo Tony.
Estela, ¿quieres llevar a Chi y a Leo a casa? Estoy seguro que tendrán hambre pronto. Yo no tengo hambre. Necesito obtener respuestas para esto. ¿Estará bien si viajo contigo, Tony, y luego me dejas en casa? Sí, no hay problema, Mayan, dijo Tony. Ok, cariño, nos vemos más tarde esta noche. Estela no sentía la necesidad de ver todo el proceso. Era feliz con dejar que Mayan resumiera sus hallazgos para ella más tarde. Te amo, nos vemos más tarde, mis queridos niños. Mayan abrazó fuerte a Chi y a Leo y después los saludó con la mano. Cuando Tony y Mayan llegaron a la oficina, Tony tomó unas antiguas publicaciones de la iglesia de hacía más de 100 años atrás y comenzó a leer acerca de lo que los pioneros de la iglesia realmente enseñaron. Esto era de Jaime White de la Review Herald del 12 de septiembre de 1854. Como errores fundamentales podríamos clasificar junto a esta falsificación del sábado otros errores que los protestantes han traído a la Iglesia Católica, como el bautismo por aspersión, la Trinidad, la conciencia de los muertos y una vida eterna en miseria. El colectivo de personas que ha sostenido estos errores fundamentales sin duda lo ha hecho por ignorancia, pero ¿podemos suponer que la Iglesia de Cristo lleve consigo estos errores hasta que las escenas del juicio se desencadenen sobre el mundo? Creemos que no, dijo Jaime White. ¿Jaime White escribió eso acerca de la Trinidad? Nunca había escuchado eso antes, en ningún lado. Eso es asombroso, le decía a Estela hace unos años atrás, que me daba la sensación que había problemas con la Trinidad. Pero aquí está en términos absolutos, dijo Mayan. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada, afirmó Tony con seriedad. Escucha esto de otro pionero que conoces bien. Y este era J.N. Andrews, que escribió en la Review Herald el 6 de marzo de 1855, y decía: la doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por medio del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la Iglesia y aparecen en las páginas de la historia eclesiásticas, bien podría hacer que cada creyente se reburece de esta doctrina. Mayan contesta: sí, estudié esa historia, incluyendo la obra de tu bisabuelo llamada Grandes Imperios de la Biblia. La cabeza de Mayan le zumbaba. Parecía inimaginable que su iglesia ahora sostuviera una posición tan diferente a la de los pioneros y tan pocas personas lo supiesen. Nuevamente Tony dice: permíteme leer algunas de las más para que tengas una idea de hacia dónde va esto. Esto era de la autobiografía de José Bates, capítulo 17, párrafo 2, escrito del año 1868. Dice: respecto de la Trinidad, llegué a la conclusión de que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el todopoderoso Dios, el Padre uno y el mismo ser. Le dije a mi padre: si puedes convencerme que nosotros somos uno en este sentido, de que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también yo soy tu padre y tú eres mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. También vieron las preguntas para el hermano Lockborough. Hermano White, las siguientes preguntas me gustaría que las transmitiese o enviase al hermano Lockborough por explicaciones. W. Wills, Toledo, Ohio. Pregunta 1. ¿Qué objeción seria hay hacia la doctrina de la Trinidad? Respuesta: hay muchas objeciones que podríamos sostener,
pero tomando en cuenta nuestro espacio limitado, las reduciremos a las siguientes tres. 1. Es contraria al sentido común. 2. Es contraria a las escrituras. 3. Su origen es pagano y de fábula. Estas posiciones las observaremos brevemente y en orden. No resuena con el sentido común hablar de tres siendo uno y uno siendo tres, o como algunos lo expresan, llamar a Dios el Dios triuno, o el Dios tres en uno. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios cada uno, habría tres dioses, porque 3 por 1 no es 1, sino 3. Hay un sentido en el cual son uno, pero no una persona, como aseguran los trinitarios. Esto había escrito Lockborough en la Review Herald del 5 de noviembre de 1861. Ahora, esto sería de S.N. Haskell, La historia del vidente de Patmos, página 93 al 94, escrito en el año 1905. Esta era la cita. El arcoíris en las nubes no es sino un símbolo del arcoíris que ha rodeado el trono desde la eternidad. Atrás en la antigüedad, tiempos que la mente finita no puede comprender, el Padre y el Hijo estaban solos en el universo. Cristo fue el primer unigénito del Padre, y a él Jehová le dio a conocer el plan divino de la creación. El plan de la creación de los mundos fue desplegado, junto con el orden de los seres que debían habitarlos. Los ángeles, como representantes de un orden, serían ministros del Dios del universo. La creación de nuestro propio pequeño mundo estaba incluido en los profundos planes presentados. La caída de Lucifer fue prevista. De igual modo, la posibilidad de la introducción del pecado, lo cual mancillaría la perfección de la labor divina. Fue entonces en esos concilios primitivos que el corazón del amor de Cristo fue tocado, y el Hijo unigénito prometió su vida para redimir al hombre en caso que cediera y cayera. Padre e Hijo, rodeados por la gloria impenetrable, entrelazaron sus manos, y el pacto eterno fue elaborado, y en lo sucesivo, Padre e Hijo con una mente obraron juntos para completar la obra de la creación. El sacrificio de uno mismo por el bien de los otros fue el fundamento de todo ello. Mayan dijo: estas declaraciones son sorprendentes, Tony. Resulta evidente que los padres fundadores de esta iglesia creían en este punto. La declaración de Haskell comienza a explicar con mayor claridad el evangelio acerca del que Estela y yo habíamos hablado en el pasado, pero no con esta claridad. Las cosas comienzan a tener más sentido ahora. Tony dice: permíteme leer solo dos declaraciones más, una de mi bisabuelo y la otra del anciano Wagoner. Leemos primero de A.T. Jones de la Review Herald del 18 de julio del 1 de agosto de 1899. Dice A.T. Jones: Él nació del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo nació de nuevo, vino del cielo, el primogénito de Dios, a la tierra y nació de nuevo, pero todo en la obra de Cristo llega de forma opuesta para nosotros. Él sin pecado, fue hecho pecado con el propósito de que podamos ser hechos justicia de Dios. En Él, aquel viviente, el príncipe y autor de vida, murió para que podamos vivir. Aquel cuyas salidas son de los días de la eternidad, el primogénito de Dios, nació de nuevo con el propósito de que podamos nacer de nuevo. Y esta es de E.J. Wagoner, Cristo y su justicia, página 11 al 12. Así se leía: este nombre no le fue dado a Cristo como consecuencia de algún logro importante, sino que es suyo por derecho de heredad. Hablando del poder y la grandeza de Cristo, el escritor a los Hebreos dice que Él ha sido hecho mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. Un hijo siempre toma legítimamente el nombre del Padre, y Cristo, como el único engendrado Hijo de Dios, tiene legítimamente el mismo nombre.
Un hijo también es, en mayor o menor grado, una reproducción del padre. Tiene en cierto alcance los rasgos y características personales de su padre. No perfectamente, porque no hay reproducción perfecta en la humanidad, pero no hay imperfección en Dios ni en ninguna de sus obras. Y así es que Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre. Cita Hebreos 1:3. Como el Hijo de Dios autoexistente tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad. Mayan se sentó allí en silencio, sin decir una palabra, ya que las implicancias de lo que le leía iban siendo asimiladas. Tony le dio un poco de tiempo para procesarlo y solamente apoyó su mano en el hombro de Mayan. Esperó y oró silenciosamente. Mayan dijo: esto es mucho para asimilar, Tony. Nuestra iglesia ha rechazado al Dios verdadero del cielo y aceptó un Dios falso en su lugar. Si lo que estás diciendo es correcto, ¿cómo podría estar equivocados tantos cristianos amantes? ¿Cómo pudieron perderse esto? ¿Cómo pudieron los judíos elegir a Barrabás en lugar del Hijo de Dios? Respondió Tony. Estamos repitiendo su historia. Estamos haciendo lo mismo que hicieron los judíos. Hemos matado nuevamente al Hijo de Dios en nuestras creencias fundamentales y hemos elegido a otro en su lugar, dijo Mayan. Creo que será suficiente por esta noche, Mayan. Tienes mucho para procesar. Aquí hay algo de material para que estudies acerca de la historia, para que puedas satisfacerte en el hecho de que lo que estoy compartiendo contigo es verdad. Gracias, Tony, por compartir estas citas. Estoy atónito. Se me está haciendo difícil unir todas estas piezas. Esto es como el 11 de septiembre espiritual. Los grandes edificios doctrinales de la Iglesia Adventista acaban de colapsar en una pila de escombros y tiene la misma sensación de un plan interno, dijo Mayan. Bien dicho, Mayan. Mantén la calma y solo sigue procesándolo. Hagamos una oración, ¿te parece? Y oraron. Padre Celestial, oro por mi hermano Mayan. Dale colirio para que pueda ver y entender no solo el hecho de que la iglesia ha cambiado a los semidioses, sino de que esto es un ataque directo hacia la justificación por la fe. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Realmente aún no logro hacer esa conexión, Tony, pero estudiaré lo que sea que tengas. Quiero llegar a la verdad, dijo Mayan. Ese es el espíritu Mayan, dijo Tony. Mayan dijo poco en el auto durante el camino de regreso a casa. Estaba procesándolo, orando y preguntándole al Señor cómo pudo haber sucedido eso. Tony dejó que Mayan meditara. 10 minutos después llegaron a la casa de Mayan. Mayan dijo a Tony: gracias, Tony, este día ha sido una bomba, pero te agradezco por compartir esas citas conmigo. Leeré el otro material y me volveré a poner en contacto contigo. Solo dame una semana más o menos. Tony dijo: de nada, Mayan. Este es el segundo pilar del pentágono de las mentiras. Cuando entiendas este set de pilares correctamente, entonces podremos ahondar más en el modelo divino y usar esa llave para desbloquear tu pensamiento en otras áreas. Estoy ansioso de escucharte, Tony. Gracias por tu tiempo, mencionó Mayan. Mayan saludó y se quedó parado en la oscuridad hasta que el auto de Tony hubo desaparecido de la vista. Luego miró al cielo y oró: querido Padre, necesito tu espíritu más que nunca. No quiero ir en una dirección incorrecta. Esto afecta a mi familia y mi trabajo de un modo muy grande, pero estoy determinado a honrarte a ti y a tu Hijo y seguir lo que sea que las Escrituras me enseñan. En el nombre de Jesús, amén.